Vamos a ver que seguramente salir a marchar, a luchar. Me movilizo hoy porque creo que un país sin educación es un país que condena su futuro, condena a las nuevas generaciones. Bueno, la verdad que sí, que el ataque, hay una batalla cultural, como bien decías vos hoy, porque la cultura siempre es incómoda, siempre incomoda la cultura. Eh, Cuando fue la guerra de Malvinas, cuando fue la dictadura, hubo músicos que se enfrentaron y que pusieron su vida para denunciar lo que estaba pasando. Cuando fue la guerra de Malvinas, recuerdo también esos recitales que se volvieron a escuchar canciones en castellano que estaban prohibidas, porque como estaban prohibidas las de inglés, volvió la música del rock nacional. Y como te decía, la cultura siempre incomoda, siempre está en el lugar de la incomodidad. No se traga el pensamiento único, no se traga una sola forma de hacer las cosas. Y eso para un grupo de personas que no aceptan ningún tipo de discusión y que como bien decís vos, se maneja de una manera absolutamente mesiánica, como que hay un Mesías que nos va a guiar hacia un futuro que no sabemos cómo es, pero tenemos que creer en algo que en la realidad no aparece, que en los números no aparece, pero que nosotros tenemos que creer. Bueno, claro, cuando hay una persona que empieza a cuestionar, a hacer preguntas, a decir, che, no veo, ¿por qué no lo discutimos? Bueno, claramente eso, de parte de la cultura y la educación, es el lugar desde donde se aprende a hacer preguntas. Nosotros en una escuela no le decimos al chico que repita como un loro lo que uno dice, tratamos de que pueda argumentar, de que pueda expresar su propia opinión. Entonces, claro, la educación es un lugar de incomodidad para una persona y para un grupo de personas que lo único que quieren es que uno aplauda, agache la cabeza y agradezca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no, es difícil pensar dónde está el fondo de olla de todo esto. Porque bueno, como que cada semana uno se va encontrando con novedades y bueno, uno dice, bueno, no, esto no va a pasar y pasa. Pero bueno, bien decías vos hoy, ¿no? El tema de la ciencia, del CONICET y demás. Me acuerdo, no pasó hace tanto tiempo que en la pandemia estábamos todos buscando el barbijo del CONICET, ¿no? Todos buscábamos el barbijo del CONICET porque era el mejor de todos y el que te protegía del virus. Y bueno, ¿y qué pasó? Resulta que ahora los científicos que nos ayudaron a pasar la pandemia eran todos unos zurdos de mierda. Perdón, ¿no? Pero eran todos unos adoctrinadores, pero cuando hacían barbijos eran unos fenómenos. Lo mismo los médicos, los enfermeros, los aplaudíamos, éramos unos fenómenos, el hospital y lo abrazábamos y esto y el otro, y ya nos olvidamos. O sea, ya ahora ya son unos chantas los que trabajan en el Estado. Me parece que hay que tener un poco de reflexión, de mirar para adelante, para atrás, de recordar todo, así como recordamos que veníamos de una crisis económica, como bien decías vos, de muchos años, de deterioro del salario. También hay que recordar eso. También hay que recordar todo lo que nos dio el Estado, todo lo que el sector público le dio a la sociedad, poniendo horas, poniendo el lomo, poniendo su cuerpo para enfrentar ese virus, poniendo los muertos en muchos casos de parte de los trabajadores públicos de la salud para que podamos salir de esa situación tan terrible. Y hoy nos olvidamos. Hoy en la primera de cambio los ajustamos, los basureamos y me parece que bueno, que como sociedad nada, eso no se puede hacer. Como no se puede hacer con los jubilados, tampoco lo podemos hacer con las personas que dieron su vida para defendernos.
Dos cosas, Santi, de lo que decías, ¿no? De que vos como docente, si vos a los alumnos no le enseñás determinada cosa o le imponés, le bajás una línea directa, sino que lo tratás de ayudar a pensar, ¿no? Y se me viene así automáticamente una frase de Chomsky que decía que ser educado no es aprenderse de memoria que Hitler mató o los nazis mataron a 6 millones de judíos, sino que tratar de comprender por qué se generaron las condiciones para que eso pasara justamente en Alemania, tratar de tener una cuestión interpretativa del contexto que lo estaba rodeando. Y también lo que decías de Malvinas, ¿no? De que aquella tan repetida tapa de la revista Caras, creo, Noticias, no me acuerdo ahora bien, que decía que estamos ganando, ¿no? Era lo que se replicaba. Y es lo que hoy por hoy la línea editorial del gobierno quiere imponer en la agenda, ¿no? De que estamos mal, pero vamos bien. ¿No? O que estamos re bien incluso, no es que estamos mal tampoco, cuando le recortaron el 35% a los jubilados, aparte de los diferentes recortes, aparte de que le sacaron los medicamentos, el sector también de los jubilados es uno de los más castigados. ¿Quién sale en defensa de ese sector? Que van a esperar a salir, tienen que salir a manifestarse personas de 70, 80 años que laburaron toda su vida para defender algo que ya le correspondería, que ya lo tenían conquistado a ese derecho, y la verdad que se le empiezan a abrir diferentes focos de conflicto al gobierno, porque también más allá de lo que decíamos hoy de la crisis de representatividad de diferentes sectores, y también lo llevo a los sindicalistas, a los gremialistas, que muchas veces brillan por su ausencia, que las bases están pidiendo, maestro, che, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer un paro. No, acá no están recortando todo, o sea, porque no es solo que pierden derechos laborales o que lo suspenden en la fábrica o que le recortan el salario o que le descuentan el fondo de incentivo docente, sino también que son la realidad cotidiana de que vas a comprar algo al supermercado y ya no te alcanza, de que tenés que ir a pagar la boleta de luz y te aumentó un 300%. ¿Cómo, cómo se puede proyectar una organización de los sectores trabajadores, sectores populares, porque también no le entregan partida a los comedores? Hay como un caldo de cultivo que se está gestando ahí en lo profundo de la Argentina, y que uno o yo por lo menos no logro visualizar en un futuro cercano de que a este gobierno le va a ir bien. No es que mágicamente de un día para el otro, bueno, mueren tantas personas, entonces me cierra el superávit. O sea, porque el objetivo de un Estado nacional no tiene que ser que te dé un superávit fiscal a costa del hambre de la gente, de los jubilados, de la educación, de la cultura, ¿no? Porque se maneja como si fuera una empresa, pero esos números, esa planilla de Excel que vos decías, son personas que están adentro, que tienen derechos, que tienen conquistas. ¿Creés vos que este gobierno realmente está tratando de generar las bases para una refundación de un país libertario, como dicen ellos? Yo por ahí ya, por la edad, a uno ya le tocó vivir el menemismo, digamos, me tocó vivir el menemismo de mi infancia y mi adolescencia y el 2001 y demás. Yo la realidad lo que veo es que vamos a un país similar en algún punto a lo que fueron los 90, esto de destruir los sectores medios, destruir buena parte de las empresas y del sector público. Y para mí va a haber dos grupos bien marcados, que van a ser las personas que son de clase media, media alta, que tienen algún ahorro, que tienen alguna profesión, profesionales y demás, que nos iremos a arreglar de alguna manera. Y después vamos a tener, me parece, un gran grupo de personas que va a quedar afuera del sistema totalmente. Marcadamente. Porque vamos a, como digo, la destrucción del empleo privado, la destrucción del sector público, es algo que se está dando de manera muy veloz también. Como decía, ¿no? Creo que fue Volkswagen que cerró un turno entero ya de producción. Hay empresas que están bajando el 70% de sus ventas, cerrando tiendas y demás. Pero creo que fundamentalmente tenemos que juntarnos entre
personas que pensemos diferente de toda la sociedad y decir, bueno, queremos un país donde, repito, donde un jubilado tenga que elegir si comprarse un remedio o comer. Queremos un país donde un chico, en vez de estudiar, se dedique a ver si el córner va a ser en el minuto 15 o a comprar criptomonedas coreanas. Queremos un país donde las personas tengan que trabajar por el plato de comida y les den con un látigo. Queremos un país donde nadie pueda tener una vivienda propia, no pueda acceder a una vivienda propia, cualquier trabajadora o trabajador no pueda acceder a una vivienda propia, o no. Digo, yo creo que hay que hacer acuerdos elementales, ¿no? Y después, claramente, ¿no? Bueno, funcionarias y funcionarios que den explicaciones, que tienen que dar explicaciones por el lugar en el que están. La primera auditoría tiene que ser sobre las personas que ocupan cargos públicos y que nos tienen que representar. En qué gastan su sueldo, cuántos asesoras y asesores tienen. Eso hay que auditarlo correctamente, ver qué hacen en su día a día, cómo entregan su tiempo, porque digo, esta gente que dice que no hace política está cobrando un sueldo del pueblo argentino para resolver problemas. Entonces, bueno, digo, si no están resolviendo problemas, ¿qué están haciendo? Y creo que de esa manera vamos a lograr siempre, como digo, hay que tener una mirada muy amplia porque el golpe está siendo fuertísimo para todas las personas, de todos los sectores. Y esto no se fija si sos peronista, si sos radical, si lo votaste al presidente, votaste en contra, votaste al del medio, votaste al tercero. La crisis está pegando muy fuerte, muy dura. No hay que ser ningún analista político, hay que recorrer la calle de Gualeguay, recorrer los contenedores, ver cómo la está pasando la gente. Como digo, recorrer los negocios, ver que están vacíos, recorrer los corralones, ver que no están explotando de gente y repartiendo todo el tiempo a las obras en la ciudad, ver los albañiles en qué situación están. Y uno se da cuenta hacia dónde vamos. Lamentablemente yo veo muchas cosas similares, como digo, al 2001, al 90 y pico y demás, donde hubo mucha gente que quedó afuera del sistema, totalmente, fuera. Y es preocupante, la verdad que es muy preocupante, pero bueno, hará falta mucha empatía, creo que el pueblo siempre da muestras de eso, con su solidaridad. Digo, vivimos en una sociedad, la de Gualeguay, que es ultra solidaria, lo ha demostrado en las inundaciones, lo demuestran los clubes cada fin de semana, pero en algún momento no va a alcanzar. Llegaron las boletas de los clubes, el doble de luz. En algún momento la solidaridad también va a golpear, como digo, los sectores medios que se van cayendo del sistema y ya no pueden ayudar. Así que creo que hay que hacer acuerdos elementales. Como digo, creo que hay cositas en las que podemos estar de acuerdo. Yo no quiero que mi vieja jubilada tenga que elegir si come o si toma un medicamento. Me parece que eso es inhumano. O sea, es algo indigno y es a su vez una falta de respeto a una persona que trabajó toda su vida, que le entregó su vida a este país, que tenga que ver si toma un remedio o no. Me parece que no podemos vivir en una sociedad tan inhumana en la que miremos para el costado ante una persona que está revolviendo un contenedor, que se quedó sin laburo, que ya no lo llaman de ninguna obra. Yo creo que en eso podemos acordar personas de un montón de partidos distintos y dejar de lado las pelotudeces. Dejar de lado las pelotudeces ideológicas y demás que las podemos discutir tranquilamente, pero creo que hay que hacer acuerdos de fondo estructurales que son los que necesita este país. Una de las premisas de este gobierno nacional a nivel económico está muy referenciada sin duda al plan económico de la última dictadura militar, ¿no? Que yo siempre remarco y hago hincapié en la ley de entidades financieras de la dictadura que sembró las bases para lo que después luego fue el avance neoliberal de los 90 y que, por ejemplo, hoy por hoy no tengamos casi la manera inaccesible de comprar una casa o que se haya dolarizado la economía en muchos sectores. Y hoy por hoy se puede hacer como un paralelismo también lo que fue el menemismo cuando se quiso
vender, bueno, se quiso no, se vendieron las diferentes empresas al Estado, ¿no? Se recuerda ese discurso, ¿no? De que nada de lo que sea estatal permanecerá en manos del Estado. Y me pregunto si este gobierno, no sé qué análisis haces vos, Santiago, también va por ese camino, ¿no? De, como se decía, vender las joyas de la abuela, incluso hasta vender la abuela misma también, para poder conseguir una legitimidad económica que, claro, o sea, puede haber un rebote en la caída de la economía y que, bueno, empiece a haber más consumo, más actividad económica en los corralones y más, pero a costa de vender lo que nos costó incluso volver a recuperar, Aerolíneas Argentinas, YPF, incluso hace un par de semanas atrás estuvo el presidente con la generala de Estados Unidos para el Atlántico Sur, Laura Richardson, prometiéndole instalar allí una base militar en Tierra del Fuego, vendiendo y entregando nuestra soberanía nuevamente. Y esto me lleva a la mitad de los 90, cuando Menem religió, donde había una, no sé, 30 o 40% de la población que estaba realmente bien, pasando un buen momento, que se podía ir a Miami, se podía comprar una casa, su auto, pero a costa de tener casi la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, ¿no? ¿Crees que se puede llegar a repetir esas condiciones que ocurrió primero en los 90 y después, bueno, el estallido del 2001, ¿no? Que cuando se chuparon los ahorros los bancos, ahí fue la clase media que salió a protestar junto con las personas que estaban realmente padeciendo miseria ya hace varios años, que se unificaron esas luchas, pero ¿crees que puede correr el riesgo de esa parte menemista de mediados de los 90 donde pudo reelegir, pese, ¿no es cierto?, a tener casi la mitad de la población bajo la línea de la pobreza? Si vos me preguntás si corremos el riesgo de que el gobierno de Milei sea reelegido o que tenga un Congreso a favor, la verdad que no lo sé. Es probable que sí, que lo tenga, pero yo considero que, digo, son hasta los mismos actores. Hoy tenemos como uno de los presidentes de la Cámara de Diputados, se llama Martín Menem. Digo, hay que googlear el apellido y saber quién fue. Rodolfo Barra, ministro del gobierno, fue ministro de Menem. De hecho, Rodolfo Barra es uno de los ideólogos de uno de los temas más importantes del menemismo, que era garantizarle a las empresas que se robaban empresas públicas una ganancia sí o sí. O sea, era un negocio redondo, porque si vos no ganabas, el Estado te garantizaba la ganancia. O sea, obviamente lo pagamos nosotros eso. Y hoy está Rodolfo Barra, o sea, están hasta las mismas personas que estaban en la época de Menem. En algunos casos el sobrino, porque Menem murió, porque si no lo traían. Pero en este caso Rodolfo Barra es uno de los ideólogos de esa doctrina jurídica que le garantizaba a las empresas una ganancia puesta por el sector público. Nada, a mí me parece que está muy claro que es el objetivo, volver a los 90, porque de hecho el propio presidente es un gran admirador del menemismo, pero no nos olvidemos cómo terminó. Cutralcó, Rosariazo, Correntinazo, muertes en Corrientes, represión, Costequi Santillán, piqueteros porque quedaba gente sin trabajo en YPF. Así terminó el menemismo, ¿no? Si vamos a creer que el menemismo terminó en el 99, el menemismo termina creo que en el 2001. Termina con gente muerta, termina con gente organizándose con la cara tapada porque los expulsan de las empresas privadas, termina con cortes de ruta, termina con gomas quemadas, termina con gente comiendo gato en Rosario. Nada, vamos a eso. Lamentablemente uno ya tiene sus años, esto ya lo vivió, y puede haber, como decís vos, un rebote en la economía para algunos sectores, pero nosotros hoy lo vemos claramente. Hay un grupo de personas que está quedando fuera del sistema, totalmente fuera del sistema, que no tiene nada, que no tiene un futuro, que no tiene un proyecto de vida. Y bueno, creo que eso nos tiene que preocupar a todos como sociedad, al que tiene y al que no tiene, porque genera un caldo de cultivo para algo muy grosso, muy preocupante. No sé, la verdad es que cómo se puede desarrollar electoralmente no lo sé. Creo que el gobierno ha tomado cositas de otros países. Por ejemplo, esto de hablar de espaldas al Congreso me parece que es algo que lo han tomado de Bukele. Bukele tuvo una muy buena elección después de ser presidente que le permitió tener un Congreso a su favor
y para lo que usó fue para cerrar el Congreso. O sea, después de eso Bukele cerró el Congreso, modificó la Constitución, bueno, hizo lo que quiso, gracias a esa elección que le salió bien. Habría que prestar atención al fenómeno Bukele. Me parece igual otro perfil en un montón de sentidos, pero creo que han tratado de imitar algunas cositas del mundo que son llamativas, y una de esas es ese estilo disruptivo, si querés. Pero, ¿qué resultado electoral va a tener? No lo sé. Supongo que dependerá también de los distintos sectores políticos, cómo se organicen para las elecciones. Pero yo, sinceramente, me preocupa el día a día, digamos. Porque vos decís, bueno, las elecciones, ¿cuándo son? El año que viene. Tenemos que llegar al año que viene. Tenemos que llegar al 2025 para que haya elecciones. A mí me preocupa mucho el día a día. Yo recuerdo, por ahí tratando también de hacer historia y de recordar por si hay personas más jóvenes que nosotros, o por lo menos que yo, que no hayan vivido el 2001 y demás. Y a veces, por eso digo que por ahí el gobierno está jugando con fuego al generar este tipo de iniciativas, porque a veces, digamos, la chispa es algo accesorio. Uno diría, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue por un atentado a un archiduque, ¿no? Eso fue como la chispa, ¿no? La chispa que termina de encender el polvorín. Pero si uno genera las condiciones para que haya un polvorín social, para que haya bronca, para que haya descontento, frustración, hambre, inseguridad, si ninguno de los problemas se resuelven, porque digo, no se resolvió el problema económico, teníamos un especialista en economía que nos iba a venir a enseñar cómo administrar un país, no se resolvió, se empeoró. No se resuelve la seguridad, no se resuelve nada. Es un caldo de cultivo peligroso, ¿no? Entonces yo digo, la chispa puede ser cualquier cosa. Sí, como bien decís vos, me parece que el pueblo argentino ha dado muestras de que hay cosas que en determinado momento no... Hay barreras que no se pueden pasar, ¿no? Qué sé yo. Sucedió, puede ser controvertible lo que diga, pero digo, sucedió con Malvinas. Hay cosas que tocan a la patria desde cerca, ¿no? La soberanía, los valores democráticos. Digo, cuando De la Rúa salió y dijo estado de sitio, onda, no va a haber más democracia, se terminó, le picaron el boleto. La verdad es que no lo sé, no sé porque todos los días, claro, todos los días nos encontramos con algo nuevo, porque también tiene que ver con la forma de construir, de concebir la política que tiene, ¿no? Como digo, la forma de no diálogo. ¿Cómo puede ser que los propios funcionarios se enteren por Twitter de las cosas? O sea, llevémoslo a un ejemplo futbolístico. Imagínate si el equipo vos se lo das primero a los periodistas que a los propios jugadores. O sea, no hay una buena comunicación. No hay una buena comunicación interna dentro del gobierno, no hay un diálogo democrático. Tenemos en el Congreso gente que le apaga el micrófono, que se insultan. No hay un diálogo democrático y no hay una buena forma de construir consenso. No hay diálogo con nadie. No se ha convocado a un sector a dialogar nada. O sea, ¿cómo podemos tener un país que esté gobernado por una persona que se levanta a la mañana y dice lo que va a hacer por Twitter? Y nos enteramos por ahí. Y acusa a las propias personas que lo quisieron ayudar, como muchos diputados y senadores, de traidores, y los escracha por las redes sociales. Ha escrachado a nuestros propios legisladores. Yo lo he conversado esto fuera de micrófono con legisladores de nuestro pueblo. Los ha escrachado por las redes sociales. Personas que querían ayudar al gobierno a encontrar herramientas. Uno puede estar de acuerdo o no, pero había un diálogo democrático en sacar una ley. Y el presidente se levanta a la mañana y los escracha a sus propios compañeros, digamos, no digo que fueran de su propio partido, pero eran personas que estaban tratando de colaborar con el presidente en el Congreso. Entonces, una persona que no tiene diálogo democrático, que comunica, digamos, de manera abrupta, es difícil saber para dónde va a salir, digamos, sinceramente. Pero, preguntémosle a sus propios representantes de acá, de la zona, si saben para dónde va a ir la cosa. Y seguramente no lo saben. Se enterarán por Twitter como el resto de la sociedad. Y eso es peligroso, ¿no? Un país no lo puede manejar una persona según su ánimo
cada mañana. Un país se maneja con diálogo, con consenso, armando una mesa y juntándote con gente que no piensa como vos. Y llevémoslo a la ciudad, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que juntarse con las personas que dan trabajo, con las personas que tienen una empresa y que tienen empleados y que le están dando trabajo a la gente de Gualeguay. No importa lo que piense. Hay que juntarse con gente del sector agropecuario, de la producción y conversar. No podés imponerle todo a todo el mundo porque, bueno, en algún momento se te termina la mecha, ¿no? Se te corta. Santi, ya para ir cerrando, me pregunto también, y lo quiero reflexionar junto con vos, si esta cuestión de este dicho también de divide y reinarás, también no nos atraviesa en esta época donde es tan difícil poder encontrarnos, comunicarnos con nuestros iguales, con nuestros pares, con personas que la están pasando mal, que podamos tener diferentes líneas ideológicas, diferentes arrastres culturales y sociales y económicos, lo que sea, pero que en definitiva somos parte de la misma sociedad, caminamos las mismas calles, vamos a los mismos lugares y seguramente que tenemos sueños similares, sueños de poder estar bien, de que nuestros hijos e hijas puedan tener un futuro próspero, de que puedan tener una universidad donde ir a estudiar el día de mañana y que sea de calidad y que puedan conseguir un trabajo, ¿considerás vos que se viene degradando todo eso? Porque también hay que decir que muchas personas que logran terminar una carrera universitaria les es muy difícil después conseguir un lugar donde desarrollar esa actividad laboral profesionalmente porque no hay oferta laboral. Entonces se empieza a gestar todo un caldo de cultivo intra-sociedad donde cada vez es más difícil ponernos de acuerdo. ¿Crees que eso se puede planificar, que eso se puede proyectar para poder tener más margen de gobierno? Puede ser que en esto de generar todos los días como una iniciativa para ver con quién me peleo hoy haya algo de eso, pero también cuidado que han logrado unir mucha gente que habitualmente no se hubiera unido. Pasó en la marcha esta en defensa de la educación pública. Había mucha gente que hasta esa marcha no sé si hubiera marchado juntos y juntas, pero lo hicieron. Entonces cuidado que que si siguen cortando tan ancho, digamos, del otro lado les va a quedar mucha gente. Mucha más gente de las que van a tener a favor. Ese me parece que también es un tema que debería atender el gobierno. Si lo atiende no será problema del gobierno. Pero a mí me parece que hablando de esto que decía vos del diálogo democrático, por lo menos para cerrar, creo que ahí tenemos que ser muy conscientes del consumo de información y demás que tenemos día a día, ¿no? Entender que las redes son un estímulo para que permanentemente tienen su estímulo para que permanentemente estemos escuchando lo mismo, con personas que piensan como yo, digo, el solo escroleo de videos que sean exactamente de todo lo que me gusta, de todo lo que yo consumo todo el tiempo, nos tiene que hacer reflexionar que a veces hay que desconectar un poco, aunque suene contradictorio, y conversar. O sea, hay que conversar. Así como hoy tuvimos este rato que yo te agradezco mucho para charlar, hay cosas que no se resuelven en un minuto, en un video de un minuto. Hay problemas que requieren de mucho tiempo. Ningún proyecto serio se hace en poco tiempo. Nada que traiga, ningún proyecto que sea una transformación en lo que sea, en la cultura, en la economía y demás, fue corto. Nada se hace en un minuto como un video de TikTok. Todos los cambios profundos de una sociedad llevan años. Y para eso hay que tener tiempo y dedicarle pasión y paciencia para llevarlo adelante. No se hacen las cosas a las apuradas y con la dinámica del ya, digamos. Lamentablemente no es así y nos vamos a chocar la cabeza todas las veces necesarias hasta que entendamos eso. Quiero agradecerte, Santi, por tu tiempo, por esta charla. Siempre muy interesante conversar, reflexionar y bueno, yo siempre propongo, ¿no?, tener este tipo de encuentro, este espacio con diferentes personas para poder pensar y repensarnos
hacia adelante y hacia atrás y donde estamos parados ahora, porque si no, como vos decís, la vorágine del día a día por ahí no nos permite reflexionar sobre un montón de cuestiones y vivimos y estamos y no proyectamos, se pierde hasta la capacidad de soñar en muchas ocasiones y comprender nuestra realidad, analizando nuestro pasado, sin duda nos va a permitir construir un futuro mejor, al menos diferente, porque ya nosotros también ya tenemos nuestros años y tenemos hijos, tenemos hijas, y como otras generaciones antes que nosotros también soñaron y proyectaron que nosotros podamos tener educación gratuita, salud, que podamos tener condiciones laborables, que podamos tener un país que sea libre, que sea justo, que sea soberano, que podamos convivir democráticamente, generando pactos democráticos para poder cada uno desarrollar sus actividades independientemente de su ideología. Creo que a veces perdemos todas esas conquistas que hemos tenido como sociedad y que muchas veces se sienten atacadas o se atacan para dividirnos. A esto que yo te digo, de que por pequeñas cuestiones, por un debate en una red social, ya nos peleemos con uno, con otro, porque un amigo votó a otro candidato que no era el que a mí me gusta, ya no le hablo más, y esas cuestiones que tienden a degradar nuestra calidad democrática. Y bueno, estos espacios, Santi, con vos en este caso, charlando sobre el tema de la educación más que nada, pero tocando diferentes aristas de la realidad, creo yo que nos sirve a nosotros en particular, por lo menos, para poder seguir. Sí, yo lo llevo a cosas de Gualeguay por ahí. La inundación no la resolvió el mercado, la resolvió la comunidad, la resolvieron los clubes, la resolvieron las organizaciones civiles, sociales, políticas, los funcionarios públicos de los distintos partidos políticos. La inundación en Gualeguay fue, digamos, la contención a las personas que sufrieron esto y que lo sufren cada vez, siempre parte de los mismos lugares, de los clubes, ¿no? Asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, no son empresas, no es el mercado, son la comunidad que te abraza. Y creo que esa es la forma que vamos a encontrar siempre de resolver los problemas. Gualeguay es un ejemplo claro de esa solidaridad, y creo que en algún momento, cuando entendamos que eso choca claramente con los valores individualistas que nos quieren esconder en la torta, vamos a volver a ser lo que hemos sido siempre, que es un pueblo muy solidario y que ya se está viendo. Digo, me parece que hay como siempre va a haber un choque entre la realidad y lo que verdaderamente somos, que se va a resolver positivamente. Tengo la esperanza de que sea así, como decías vos bien. Quiero que mi hija viva en una sociedad democrática, en una sociedad que no sea violenta ni machista. Quiero que tenga proyecto de vida, que pueda soñar y vivir en este país. Yo amo este país, esta ciudad, esta provincia, que me abrazó también, que me permitió vivir acá, y yo quiero vivir acá, no quiero irme a ningún lado. Quiero vivir en la Argentina, en Gualeguay, y desarrollarme acá. No quiero que mi hija se tenga que ir a otro lugar. Estuvimos con Santiago García, periodista, escritor, docente, y reflexionando sobre la educación, sobre la realidad del país, de la ciudad. Y bueno, yo te invito a que nos reencontremos la semana que viene aquí en la pantalla digital del Ortiz con una nueva emisión de Fair News, Noticias en Contexto, para tratar de analizar en profundidad y saliéndonos de la coyuntura del día a día, cómo estamos parados hoy por hoy como sociedad, como ciudad. Y bueno, nada más, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y que obviamente compartas los contenidos de El Ortiz Digital.